Ya estamos grabando, pues eso como después editamos, no hay lío. Bueno, muy bien. Monseñor tiene entonces el Centro de Comunión y Participación. Así es. Y hay muchísimas cosas, pero un poco de cosas, yo a veces me aterro la cantidad de cosas que hacen ustedes. Lo primero que podríamos hablar es lo del, no sé cómo, bueno, el centro tiene diferentes espacios. Uno de esos espacios es el de vida en comunión, y precisamente hoy estaban en un trabajo con las familias. Monseñor, cuéntenos un poquito cómo se va desarrollando ese trabajo en la arquidiócesis, porque hoy era un encuentro nacional o regional, sí. Pero específicamente en la arquidiócesis, ¿cómo se está desarrollando ese trabajo? Bueno, el trabajo de la familia se realiza por medio de la coordinación de familias o toda la coordinación de la pastoral familiar, que a la cabeza está el padre Nelson Ortiz. Y se ha comenzado a trabajar desde hace ya 2 años y medio en toda esta coordinación de familia, y como me vas a escuchar en todos los demás en todas las demás coordinaciones, percibimos que pues se hace mucho. Hay inmensidad de grupos, de propuestas, de movimientos, de proyectos en todo este trabajo que se hace en la iglesia, en la arquidiócesis de Bogotá, para bien de las familias. Pero entonces veíamos que no estaba articulado, es decir, que estaba como por aquí, por allá. Esa era como la siguiente pregunta. ¿Cómo han hecho? ¿Eso es magia? Pues entonces vimos que había un mundo de cosas, una cantidad de propuestas, de proyectos sumamente interesantes, bellísimos. Entonces, propuestas que llevan años, y por eso ya tienen como todo ese sabor de añejo en el senso positivo, en el sentido positivo, como por ejemplo los equipos de Nuestra Señora, movimiento familiar cristiano. Otras experiencias más nuevas, más jóvenes, otras experiencias que digamos que tuvieron como su cuarto de hora en la iglesia y después ya fueron como más reposadas. Y la propuesta entonces de la coordinación es unir todos esos espacios, todos esos grupos, todas esas personas, esa experiencia de años y años. Por ejemplo, poner el caso de Sempafal. Sí. Eso es de lo más antiguo que hay. De lo más antiguo que hay, por ejemplo. Y entonces también aprovechar de lo nuevo, es decir, de todo este trabajo que se está haciendo en el Instituto de la Universidad de La Sabana en familia, toda toda esta experiencia de estos sacerdotes como el padre Nelson Ortiz, como el padre el otro. No. Ay, se me olvidó el que le ayuda al padre Nelson Ortiz. Ya miraremos. Exactamente, sí. Es que esos nombres tan raros que tienen ahora esta gente, Jonier o Juvier o alguna cosa así. Jonier Montaño. Debe ser ese, sí. Pero tienes que buscarlo a ver quién es. Sí. Entonces, por ejemplo, ellos que estudiaron en el Instituto Juan Pablo II de Roma, sí. Entonces vienen y traen toda esa experiencia tan hermosa, toda esta renovación de estos grupos que insisten en un trabajo de la pastoral familiar desde las parroquias, desde las vicarías, todo el trabajo de la formación extraordinaria de los diáconos permanentes en la arquidiócesis de Bogotá con sus señoras esposas. Entonces, imagínate, esa cantidad de fuerzas. Yo creo que digamos como que lo que más ha hecho la coordinación en estos 2 años es unir todo esto, que se conozcan, que se valoren, que se respeten mutuamente, que se ayuden mutuamente y hacer un proyecto mancomunado arquidiocesano. Como bien, que pienso que es como, digamos, el gol, pero ha sido como muy complicado precisamente por esa diversidad, como diversidad de grupos, de carismas, de esfuerzos. Exactamente. Pero creo que, digamos,
el Espíritu Santo puso al que tenía que poner ahí. Es decir, el padre Nelson Ortiz lo ha hecho muy bien porque ha tenido esa sensibilidad para respetar cada uno de los carismas, de los trabajos, de las experiencias de los grupos, pero también el aporte. Entonces, de ahí vienen los 5 proyectos de esa coordinación de la pastoral familiar. 5 proyectos que no tienen otra intención sino evangelizar a la familia. ¿Sí? Cuando se está gestando en el noviazgo, cuando están ya pensando en un proceso de discernimiento, en el curso prematrimonial, propiamente ya cuando hacen un compromiso de pareja y optan por esa llamada que les hace el Señor en el sacramento del matrimonio, y después el acompañamiento en todos los ciclos de la vida matrimonial, en los primeros años, luego con los hijos, luego ya en la madurez de una relación de pareja, en las crisis, por ejemplo, que se gestan en una vida matrimonial, ya cuando viene la madurez, como es el caso del nido vacío, ¿sí? O después ese rol de abuelos, esa ancianidad de la pareja. Bueno, ese acompañamiento desde que inician hasta que culminan es algo muy interesante que ellos lo han anotado muy bien, y por eso ahí se desprenden pues todos los proyectos, es decir, entonces los cursos prematrimoniales, el acompañamiento de estos cursos, el acompañamiento de las parejas en los primeros años, luego situaciones particulares de parejas o de matrimonios o de situaciones sociales que estamos viviendo. No podemos desconocer, por ejemplo, en nuestra realidad las familias monoparentales, cuántas madres solteras hay, y tenemos que también acompañarlas. Una de las realidades sociales es que Colombia es de los países donde menos se casa la gente. Así pero es. Ni siquiera por lo civil. Así es. Donde menos se casa la gente. Sí. Y esa afirmación que tú haces es interesante porque muchas de las propuestas que se tienen son a parejas. Dicho de otra manera, no necesariamente parejas que sean no sacramentadas. Entonces, ¿cómo acompañar a esas parejas no sacramentadas también, que necesitan un acompañamiento? De pronto más. Así es. Pero está muy bien pues que sean acogidas. Sí. Porque la mayoría, la imagen que se tiene es que la iglesia, pues digamos, como que rechaza esas situaciones irregulares, pero dándoles esa acogida, pues es una acción muy bella, además, muy samaritana, si se quiere. Exactamente, sí. Y bueno, y en este centro, en esta coordinación de familia, pues algo muy importante que tratamos nosotros son los COF, los Centros de Orientación Familiar. Estamos expectantes de abrir nuestro primer centro de orientación familiar arquidiocesano. No podemos dar fecha todavía porque pues falta, digamos, como algunas cosas de logística, pero yo creo que si el Señor lo permite será pronto que ya tendremos nuestro COF arquidiocesano. ¿Y este se extenderá a diversas parroquias o se tendrá un único por ahora? Hay algunos centros de escucha y algunos COF en las vicarías, en algunos arciprestazgos del norte, pero la idea es que todos esos proyectos sean acompañados de una manera más sistemática y sin irrespetar lo que se tiene. Voy a utilizar el término más profesional. No digo que no sea profesional lo que se tenga, pero sí de una manera como más... y caminar todos como al mismo ritmo, digamos, como tener como las mismas... sobre todo las mismas exigencias, digamos, de profesionalismo en el sentido de acompañar a las parejas en todas sus situaciones, porque un centro de orientación familiar es algo muy, muy serio y que tiene que ser muy estructurado con patrones y estándares, por ejemplo, de aquellos que prestan un servicio de voluntariado, aquellos profesionales que están prestando un servicio terapéutico. Esas cosas, digamos, tienen que ser muy bien estructuradas y allá
es a lo que queremos caminar. Bueno, señor, eso en cuanto al centro de vida en comunión, pero también tenemos el de la vida consagrada. Ese es otro trabajo inmenso. Sí. ¿En qué vamos? Ese de la vida consagrada es algo hermoso, porque ahí se da cuenta uno que el plan de evangelización, concebido como está, es todo todo un enriquecimiento deductivo e inductivo, es decir, de la base a la propuesta a veces del mismo señor cardenal o de la Vicaría de Evangelización, y el ejemplo es este de la coordinación de la vida consagrada. ¿Por qué? Porque todo eso ha nacido, lo que tenemos en este momento, y yo reconozco que me siento muy orgulloso del trabajo que están haciendo, ha nacido de experiencias que comienzan en una vicaría. Me explico. Ellos, los que están, digamos, animando esta coordinación, son los arciprestes de la vida consagrada. Y estos arciprestes de la vida consagrada fue una propuesta que nació en la Vicaría de Cristo Sacerdote hace algunos años, con Monseñor Carlos López. Como tiene tantas comunidades religiosas en esa vicaría, dijo: necesitamos como una persona que realice un trabajo como más expedito, más cercano a todo este mundo de comunidades religiosas que tenemos. Entonces, por eso él se inventó esa figura de arcipreste de la vida consagrada. Y luego Monseñor Daniel Delgado, en la Inmaculada Concepción, que también tiene artísimas, empezó a hacer un trabajo también parecido. Y eso entonces se fue extendiendo a las otras vicarías, y todos dijeron: oiga, sí es necesario como un arcipreste de la vida consagrada. Entonces se volvió algo institucional, pero que nace de la base. Y luego nos dimos cuenta pues que esa figura de vicario de religiosos tenía que replantearse. Por eso lo que hicimos fue, en un primer momento, desapareció esa figura de vicario de religiosos y se enriqueció. Es decir, en parte yo soy vicario también de religiosos, pero se le dio una coordinación específica a un sacerdote para que acompañara pastoralmente estas comunidades, y es Monseñor Alejandro Henao. Él es el coordinador de la vida consagrada, que junto con los arciprestes dinamizan todo este trabajo tan interesante que hacen las 122 comunidades religiosas femeninas que tenemos en la arquidiócesis, 58 comunidades masculinas, 7 institutos de vida consagrada y 12 asociaciones, yo no sé qué cosa, pero eso es una cosa inmensa. Sí, claro, tenemos más en los cálculos, porque lo hicimos el año pasado en la visita del Papa, tenemos más de 3.500 religiosas nada más en la arquidiócesis de Bogotá que prestan un servicio. ¿Y en su mayoría a qué se dedican? ¿Cuál es el carisma, más sobresaliente en esas comunidades? Dos: lo social y la educación. Son como los dos carismas más específicos. En ambos, tanto en ambos, sí. Pero nosotros tenemos una particularidad también en la arquidiócesis de Bogotá, que somos la arquidiócesis en Colombia, una de las arquidiócesis que tiene más comunidades religiosas que han nacido en la arquidiócesis. Y, comunidades originarias. Asociaciones. Muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, la de la enseñanza. No, esa no nació aquí en la arquidiócesis de Bogotá, pero sí las hermanas de la comunicación social, por ejemplo. Sí. Tenemos varias comunidades que son de derecho diocesano, es decir, que nacieron aquí, que nacieron con fundadores también que fueron diocesanos, que fueron comunidades que nacieron para responder a una iniciativa y a una necesidad que teníamos en ese momento.